llevamos anunciando desde el inicio del programa. Ya tenemos aquí con nosotros a Juan Manuel de Prada. Muy buenos días. Y además, los que estén en Telegram y ya hayan tomado nota del teléfono que hemos puesto en el Telegram de Julio Ariza del Toro para poder enviar comentarios, que por cierto ya están llegando decenas y decenas de comentarios de las personas que en Telegram han visto ese teléfono para poder ponerlos. A partir de están preparándolo técnicamente ahora para poder ponerlos debajo en su monitor, para que puedan ver los comentarios de los espectadores, que por cierto me dicen que están, efectivamente se atienen a las 20 palabras y se atienen a que son educados, correctos e inteligentes. Así que muchísimas gracias y podéis seguir dándoos de alta en Telegram y tomáis nota de ese número de teléfono y además de paso tendréis oportunidad de ver varios vídeos que ya hemos colgado esta mañana doblados al español, que son enormemente interesantes. Y aquí tenemos, Víctor, aquí tenemos... Yo veo que ha venido sin libro. Entonces, Julio, el tuyo, que te den otra, yo me quedo con el tuyo. ¿Conoces a Yo ya no tengo ejemplares. El último que tenía lo traje ayer y yo tengo uno. Yo tengo uno y lo voy a poner lejos de Víctor González. No, vamos a hacer magia. Porque Julio va a entrar con uno, va a salir sin nada, ninguno. Sin nada, efectivamente. ¿Tú conoces a Víctor o no? Sí. Esto es la economía participativa. Sí, claro. Los conozco a todos, los tengo fichados a todos. ¿Los tienes fichados a todos? Los tengo fichados a todos. Víctor es lo mejor de lo mejor de Vox, ¿eh? Muchas gracias, Julio. De lo mejor de Vox. Pues en este libro, Julio, en donde, como su propio título indica, hago una enmienda a la totalidad y toco muchas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones que toco son, no diré contrarias, pero sí distintas a lo que defendéis en esta casa. Claro. Con matices distintos importantes. Claro que sí. Por ejemplo, el tema de Cataluña. Bueno, vamos. El Mira, tema de esto se pone interesante. El tema de Cataluña. Veamos. Tú supongo que estás al tanto... Tienes aquí un tipo de Manresa. De Manresa, exdiputado del Partido Popular, ¿eh? Bueno, y tú también eres ex... Pero yo no soy de Manresa, ¿eh? Yo soy navarro. Trabajaste en Igualada, que está... Buena tierra. Trabajé también. en Igualada, trabajé en Valls, al lado de Montblanc, y creo que soy de los aquí presentes el que más calzotadas ha tomado en su vida. Probablemente. Bueno, nunca minusvalores a un tragón como yo, ¿eh? No, pero te supongo al tanto de la ignominiosa retirada del monumento al Requeté en la montaña de Montserrat. No muy al tanto. No muy al tanto. Bueno, pero da igual. Tú sabes que este monumento es en honor del Terç de Requetés de la Mare de Déu, de Montserrat, que se forma en el año 36 y que está compuesto íntegramente por catalanes. Sabes que fue la unidad del ejército sublevado que más bajas padeció durante la guerra, también una de las más laureadas. Claro. Y estaba íntegramente compuesta por catalanes. Y tú sabes que muchos de estos combatientes de este tercio no hablaban castellano. No hablaban castellano. Las órdenes, sus oficiales se las tenían que dar en catalán. Y rezaban en catalán. Con esto lo que quiero decir es que la lengua catalana es una lengua española. Es una lengua española que debemos proteger y debemos de dejarnos de ese rollo liberaloide, guiri, como dirían los viejos carlistas, ese rollo guiri de enfrentar unas lenguas con otras. Si los malos utilizan las lenguas para enemistar y para enfrentar a los catalanes, yo creo que los que verdaderamente amamos Cataluña y la consideramos una tierra española, no tenemos que entrar en ese juego. Como no tenemos que entrar en otros juegos grotescos de lenguas vehiculares y demás, ¿no? Cataluña es una tierra que tiene una lengua propia específica, que es el catalán, y tiene una lengua propia que nos vincula a todos los pueblos de España, que es el castellano, ¿no? Y en este sentido, pues sí, yo creo que lo que ha sucedido en Cataluña es una acumulación de catastróficas desdichas, impulsadas naturalmente por el régimen del 78, que fue el que primeramente y de una manera absolutamente indigna consideró que las lenguas no eran una cuestión que afectaran a todos los españoles y que, por lo tanto, el Estado español no se preocupaba de ese tema, ¿no? Dejando que las lenguas fueran utilizadas políticamente por aquellos que verdaderamente ansían la destrucción de España.
Aquellos, por cierto, a quienes la Constitución del 78, que también en esta casa veneráis, la Constitución del 78 permitió... En esta casa hay variedad, ¿eh? Hay variedad, sí, bueno, o sea, cada uno piensa que hay mucha libertad aquí. Y, estas libertad, personas que quieren destruir la comunidad política fueron aceptadas en el consenso político por la Constitución del 78. Creo que esto también es importante que la gente lo entienda. Es decir, yo soy contrario a todas las constituciones, naturalmente, porque el pensamiento tradicional es contrario a esa bazofia jurídica, ¿no? O legal, o supuestamente legal, que imponen el régimen liberal, pero hay muchas constituciones en Europa, pues pienso la de Francia o pienso la de Alemania, en donde claramente dicen que aquellos partidos políticos, asociaciones políticas que subviertan el orden constitucional o que postulen una subversión del orden constitucional no pueden ser legalizados, ¿no? Y así, por ejemplo, pues en Alemania se ilegalizó al Partido Comunista. Entonces, en este sentido, creo que cuando no vamos a la raíz de los problemas, aceptamos el origen de los problemas, lo que ha causado el problema, y luego tratamos de poner soluciones, parches, como esto del 25% que ordena el Tribunal Supremo y demás, estamos cooperando con el mal. Yo creo que lo que hay que denunciar es el mal, lo que hay que denunciar es un régimen político que ha enfrentado a los españoles, que ha permitido que aquellos que quieren utilizar, por ejemplo, en este caso, las lenguas políticamente para enfrentarlos, pues hayan podido desarrollar su labor libremente, ¿no? Y luego, bueno, pues el régimen del 78 es el que ha permitido, efectivamente, que haya asociaciones y partidos políticos que defienden la segregación de una parte de España. El régimen del 78 es el que les permite participar en elecciones y el régimen del 78 es el que les permite participar en las instituciones, defendiendo esas ideas que el régimen del 78 considera perfectamente válidas. Y luego, cuando estas personas forman partidos políticos, concurren a las elecciones, conquistan las instituciones y, por lo tanto, de forma natural, quieren llevar a cabo las ideas que preconizan, en cambio, el régimen del 78 se saca un artículo arbitrario o discrecional, como el 155, que es un cajón desastre con el que puedes hacer todo, o hace enjuagues políticos, juegos malabares en el Tribunal Constitucional para justificar lo injustificable, y entonces dice que no pueden llevar a cabo sus ideas. Entonces, a lo mejor no solamente tendríamos que denunciar a estos señores que forman legalmente asociaciones políticas, que concurren legalmente en las elecciones, que conquistan legalmente las instituciones y que luego, como es natural, quieren llevar a cabo las ideas que el régimen del 78 les permite, no solo les permite, sino que les sufraga, les potencia, y a lo mejor tendríamos que empezar a hablar de la causa de los males. Y esto también es lo que propone este libro, entre otras muchas cosas. Dos matices. Sí. A ver, el primero, con lo que has dicho del catalán y castellano yo estoy absolutamente de acuerdo y siempre he estado de acuerdo. El único problema es cuando alguien detrás de un idioma lo opone frente al otro. Sí, pero como sabes, lo potenció el Estado español. Ya por eso, sea el Estado español que lo ha hecho mal, o sea el Estado catalán, o sea una tía mía. O sea, el problema está en cuando los idiomas pasan a ser de sustitución y no de apoyo. Con lo cual, mientras sea apoyar, yo no tengo nada que... Al revés, me parece que está claro y que es una manera de deshinchar el globo del tema del catalanismo malo, el hecho de que no exista, de que sea el catalán normal y ya está, la normalidad del tema. Es que tú bien sabes que uno puede ser catalanísimo y hablar su lengua y que su lengua materna sea el catalán, y puede ser naturalmente que sea un patriota, es que no y tiene puede considerar que Cataluña es una de las tierras de España que con su propia lengua naturalmente colabora en el proyecto común. Por ejemplo, lo que has puesto los requetés en su momento, o sea, tienes un ejemplo. El segundo matiz que viene en la segunda parte. O sea, el problema para mí no está en que el nacionalismo se constituya en partido y quiera disolver España por la vía. No, el problema está en la vía. Es decir, si eso se hace tipo como hizo
el Partido Nacionalista Vasco que seguir la vía regular de la disposición jurídica española, que es ir al Congreso, presentar, perder o ganar y hacer, yo no tengo ningún problema. Me cabrerá o no me gustará, pero el problema está en cuando se salta la ley. Introduces otro tema que es muy interesante y que yo también trato en el libro, que es el tema de la autodeterminación. Vamos a ver, cuando tú consideras, no solo consideras que la autodeterminación individual es posible, no, sino que además consideras que es la base del funcionamiento, ¿no? La base de la naturaleza humana que tú reconoces y además, por lo tanto, la base del orden social. La autodeterminación es un concepto que introduce el liberalismo, que tiene unas raíces hegelianas del hombre como motor de la historia y el hombre que cambia la realidad a través de sus facultades, a través de su soberanía, a través de lo que llamaba Hegel de manera monstruosa la libertad del querer. Culo quiero, culo veo, culo quiero. Es decir, la libertad del querer. Yo quiero ese culo y ese culo es para mí. Esta es la base de la autodeterminación. Y en base a la autodeterminación, pues sabemos lo que hemos reconocido. Hemos reconocido pues, que un señor le pegue una patada a su mujer porque ya no es apetecible, porque sus carnes se han vuelto blandas, y ha conocido a una chica mucho más jovencita en el trabajo que está mucho más buena. Hemos permitido, en base a la autodeterminación, asesinar a nuestros hijos. Oye, me he quedado embarazada, pero la verdad es que no me viene bien, entonces, pues oye, me desprendo de eso, me autodetermino y me libero de todo eso. En base a la autodeterminación, hemos reconocido la eutanasia. Yo soy dueño de mi vida, por lo tanto me desprendo de ella. En base a la autodeterminación hemos reconocido pues, el transgenerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, cuando tú conviertes la autodeterminación individual en la base de tu ordenamiento jurídico, es luego cosa de locos, es una aporía lógica que luego trates de reprimir la autodeterminación colectiva. Es decir, que haya un grupo de señores que digan, no, es que nos queremos convertir en señoras, todos. No solamente uno, sino todos. No, es que nosotros lo que queremos es desprendernos de nuestra señora, que está muy vieja. Todos. ¿Por qué no? Eso es una aporía, esto es una inconsecuencia lógica. Entonces, cuando se defiende la autodeterminación individual y luego se trata de reprimir la autodeterminación colectiva con mecanismos grotescos y absurdos, como hace la Constitución del 78, pretendiendo que esos señores tienen que contar con el permiso del resto de los españoles, ¿por qué? Es como si yo mañana me quiero cambiar de sexo y tiene que dar mi permiso mi tía la de Cuenca, mi hermana la de Albacete y no sé qué. ¿Por qué? No. Aquí el problema es la autodeterminación, el concepto de autodeterminación. Es decir, la incapacidad que tenemos para reconocer la realidad biológica, histórica, etcétera, etcétera. Y este es un problema que tiene el liberalismo, porque el liberalismo, la libertad del liberalismo no reconoce la realidad de las cosas. No reconoce la realidad de las cosas, porque es una libertad que se forma en la mente, que no en vano la palabra mente tiene la misma etimología que mentira, y entonces nuestra mente mentirosa niega la realidad de las cosas, bien sea la realidad biológica, bien sea la realidad histórica, bien sea la realidad política, y pretende transformarlas de nuevo, pretende hacer otra cosa distinta. Entonces, la autodeterminación es un veneno que está metido en nuestro régimen político y que además defienden todas las ideologías. Defienden todas las ideologías. No lo defienden los nacionalistas de Cataluña, no. Lo defienden los liberales del barrio de Salamanca y lo defienden los socialistas del barrio de Triana y lo defiende todo el mundo. Y eso es un concepto que está gangrenando, en primer lugar, está gangrenando nuestra propia naturaleza humana y está gangrenando nuestra convivencia. Esto es así. Entonces, si queremos de verdad combatir los males que nos afligen, tenemos que tener la valentía de acudir a las causas. Porque si no, nos ocurre lo que decía un gran pensador tradicional español, Vázquez de Mella, al que le retiraron una plaza en Madrid hace poco, como bien sabéis, ¿no? Ponemos tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias. Y este es el problema. Entonces tenemos que tener la valentía de reconocer que estamos en un régimen político inicuo, sostenido sobre pilares monstruosos, y que esto nos está conduciendo al barranco. Ahora te responde Francas, pero antes dejadme que salude y que se incorpora a nuestra mesa Juan Ángel Soto. Muy buenos días. Muy buenas. Que además ya estaba mirándote, Víctor, de reojo, porque veo que vienes con un libro también. Vengo con alguna novedad. Bueno, traigo
una enmienda a la totalidad de Juan Manuel de Prada y alguna novedad de la editorial. ¿Ese es para ti o...? Ya, luego negociamos los términos de mi rendición, por supuesto. Para ver si me tengo que apropiar el de Julio o no. No, eso está complicado hoy. La editorial siempre tiene libros para algunos. Bueno, has llegado en un momento, ha venido con las pilas puestas, porque ya ayer se fue el muchacho calentito, y ha venido y además ha querido meternos el dedo en el ojo, especialmente a mí, en el tema del catalán y de Cataluña, ¿no? Sí. Bueno, es que es uno de los temas importantes en este libro, Julio, Cierto, dedico un apartado entero. Cierto. Sí, pero tú y yo hemos tenido alguna controversia en ese... Y luego hemos pasado al tema de la autodeterminación, que también es otra cuestión que se trata en el libro. Y entonces, en el tema del catalán, para ponerte un poco de pies en pared, porque es que si no te creces y eres muy peligroso. No me voy a crecer de nada, bueno, pero sí. Vamos a ver. ¿Sabes qué es lo que defiendo yo y he defendido siempre? Que yo soy un señor que vive en Navarra y que es de Navarra, que habla español. Me siento protegido e identificado con una mayor parte de mis conciudadanos que también hablan español y además tiene una constitución que dice que tenemos el deber de conocerlo y el derecho a hablarlo. Y me voy a vivir a otra parte de España, pienso yo, que es otra parte de España, me voy allí, tengo hijos y resulta que me dicen los que gobiernan aquello que en qué idioma tengo que educar a mis hijos. Y yo digo, no. Usted no me va a poder decir a mí en qué idioma voy a educar a mis hijos. Y eso nada tiene que ver con que yo respete o no respete el catalán, que por supuesto lo respeto como respeto cualquier lengua. Vamos a ver, Julio, si tú llevas a tus hijos mañana a Francia, sí. Tus hijos van a ser educados fundamentalmente en francés. Porque lo natural es que la educación se imparta en la lengua de la tierra en la que tus hijos estudian. Entre otras razones porque tus hijos se beneficiarán de saber francés. Entonces, si tú te obstinas en que tus hijos aprendan en castellano, les vas a privar de que conozcan la lengua francesa. La lengua catalana es una lengua española. Y es la lengua de Cataluña, la lengua propia de Cataluña, específica de Cataluña. Más allá, naturalmente, de que la lengua castellana es la lengua de todos los españoles. Entonces, si tu hijo contigo viaja a Cataluña y os establecéis en Cataluña, es bueno que tu hijo sepa catalán. Lo que no es bueno es que reciba una educación en donde el catalán es una imposición de tal manera que tu hijo no pueda tener profesores de castellano porque a esos profesores se les cercena el acceso. La frase es bueno que conozca el catalán, te la compro. Pero no es bueno, es que es necesario porque se tiene que desenvolver en una sociedad. Es bueno, es necesario, son dos cosas diferentes. Amigo, que tu hijo sepa catalán, porque tu hijo va a tratar con catalanes, se va a desenvolver en la sociedad catalana. Catalanes que son españoles y que tienen la obligación de conocer el español y el derecho a usarlo como Julio, mis hijos. Vamos a ver, sí. Pero claro, también tu hijo tiene que aprender la lengua propia de la tierra en la que se ha establecido. Juan Manuel, es que no son las reglas de juego que han puesto en Cataluña. Hombre, claro, pero entonces tenéis que tener el valor de denunciar las reglas del juego del régimen del 78. Eso es lo que tenéis que tener valor. Eso es lo que tenéis que tener valor. Un Estado que dimitió de sus obligaciones. Un Estado que dimitió de sus obligaciones y permitió que las lenguas españolas fueran utilizadas como instrumento político para embiscar y enfrentar a los españoles. Eso es lo que hizo el régimen del 78 y eso es lo que habría que recordarles. Juan Manuel, para hablar de la Constitución del 78 y ponerla en cuestión tienes que tener una alternativa y hoy por hoy tú sabes que políticamente, en la práctica política, tú no tienes una alternativa a la Constitución del 78. Perdona, cuanto más consciente haces a la gente de que muchos de los problemas que padecemos es por culpa de ese bodrio legal, más gente habrá dispuesta a desprenderse de esto que nos está destruyendo. Si en cambio tienes la Constitución española todo el día en la boca, como se hace no solamente en el tema catalán, sino en otros muchos temas que están destruyendo España. Estoy harto de escuchar a católicos, supuestos defensores de la vida, que enarbolan la Constitución como el marco de convivencia y no sé qué. ¿Pero qué estáis diciendo? ¿Qué estáis diciendo? Si nosotros tenemos aborto porque la Constitución del 78 utilizó una expresión absolutamente ambigua para que no se defendiera la vida del nasciturus. Y además lo dejó muy claro Gregorio Peces Barba en la tribuna parlamentaria cuando se estaba discutiendo la Constitución y se descojonó de los botarates de la derecha que querían poner todos o persona y le dijo él, miren ustedes, desengáñense.
desengáñense. La cuestión de la interpretación de las leyes es quién tiene el poder político. Y si el poder político lo tienen los abortistas, va a dar igual que se ponga a todos que persona. No sean ustedes imbéciles. Esto lo dijo Gregorio Peces Barba, ¿eh? Y eso lo sabían todos los diputados. Entonces, no, Julio, no. Claro que no, a la gente hay que hacerla consciente de la raíz de los males, porque si nos vamos a las consecuencias, a la gente lo único que hacemos es embarullarla, que no tenga los conceptos claros y pensar que los instrumentos que nos están destruyendo son nuestro instrumento de defensa. Esto es una locura. Esto es una locura. Juan Manuel, para empezar a construir una nueva sociedad, no puedes dinamitar directamente los pilares sobre los que estamos. Yo no estoy abogando por la dinamitación, entre otras razones, porque ¿cómo dinamitas la Constitución del 78 hoy por hoy? Pues no se metes los tanques. Eso es, no la puedes dinamitar. No la puedes dinamitar. Claro. Puedes hacer consciente a las personas. Lo que puedes es decir, ni cambiar siquiera. Puedes hacer conscientes a las personas. Bueno, pero eso lo hacemos aquí todos los días. Porque no puedes descartar que dentro de un mes, o de un año, o de 50 años, haya suficientes personas conscientes, gracias al trabajo que tú has hecho, gracias a quienes en este momento estamos predicando en el desierto. ¿Conoces la frase del Evangelio de San Juan? La semilla tiene que morir para dar fruto. Muy probablemente nuestra generación no va a poder... disfrutar de los frutos. Disfrutar de los frutos, pero tenemos la obligación de ser semilla. Tenemos la obligación de ser semilla, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que estas ideas a los conservadores os escandalizan, os resultan ideas peligrosas. ¿Pero tú conoces a muchos que defiendan estas ideas en España? Y que defiendan el derecho a la vida de los no nacidos, la libertad de los padres para educar a sus hijos, el matrimonio como institución natural entre hombre y mujer. Denunciando las causas del mal, solamente los tradicionales. Los conservadores, algunos con muy buena intención como tú, otros con no tan buena, como bien sabes, lo que hacen es condenar las consecuencias, pero callando sobre el origen de los males, o incluso abrazándose al origen de los males, y por lo tanto llevando a la perdición a muchas buenas gentes que en efecto comparten todas estas ideas, pero que quizá por falta de claridad o de formación son incapaces de darse cuenta de dónde está el origen de los males que hoy nos afligen. Entonces, creo que es muy importante que desde tribunas tan beneméritas como esta televisión, se le haga ver a las personas dónde está el origen de los males. Las ideas tienen consecuencias. Y esas ideas tenemos que denunciarlas y tenemos que denunciar también los instrumentos legales que han servido de cobijo y de pilar a esas ideas, como el nefasto bodrio constitucional. Entonces yo creo que esto es bueno porque poco a poco vas formando una masa crítica que no se limita a estar en contra del aborto o en contra de la segregación de una parte de España o en contra de otros muchos problemas que yo analizo en este libro, sino que verdaderamente es consciente de cuáles son las causas que han provocado esos males. Que vas a la raíz y a lo profundo de las cuestiones. A mí, desde luego, no me cabe la menor duda que tu enfoque, además, es muy clarividente, muy chestertoniano muchas veces, muy clarividente y muy apoyándote en la paradoja, a veces en el sarcasmo, desde luego en un vocabulario extraordinariamente rico. El libro es muy sugestivo, pero a veces en el debate en corto te vas por los cerros de Úbeda, porque no hemos podido concretar el debate. No hemos podido concretar el debate sobre el catalán y sobre si mis hijos, sobre si yo puedo llevar. El Estado a mí me parece un organismo naturalmente maléfico, ¿no? O sea, el Estado... No, tú lo defiendes en el libro y defiendes el papel del Estado. El Estado, ¿pero qué dices? ¿Cómo que no? Y le atribuyes la necesidad de que en determinados momentos el Estado intervenga y por encima de esos grandes... Julio, no líes a la gente. ¿Cómo un tradicional va a estar a favor del Estado? No fastidies. El Estado es por encima de las grandes corporaciones, para evitar los abusos de las grandes corporaciones, el dinero apátrida. Perdona, yo defiendo naturalmente que sí, la economía nacional y por lo tanto unas autoridades que protejan la economía nacional, hablas de un la Estado. Riqueza nacional. Bueno, hombre, puedo hablar de un Estado porque es lo que tenemos, naturalmente. Yo no soy un revolucionario, pero no. O sea, yo no estoy a favor del Estado
como tú bien sabes, como forma de organización de la comunidad política. Perdón que os interrumpa porque ya empezamos a emitir los primeros mensajes que han llegado a nuestro Telegram. Dice, buenos días, gracias por todo lo que hacéis. Me cuesta leer desde aquí. Dice, un lujo de entrevista ayer a José Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada. Como siempre da en la diana, no siempre. Expresa como nadie mis ideas. Mira, el primero... Un convencido para la subversión. No, seguro que ya tiene tu libro. Seguro que ya tiene tu libro. Yo no defiendo la subversión. En primer lugar, yo defiendo la restauración. La restauración, o sea, que no se me confunda con un Pero no siempre has defendido lo mismo. Pero Juan Manuel, no siempre he defendido lo mismo. No siempre. Vete los... Deberías revisar los 125 programas que hice en esta casa de Lágrimas en la Lluvia, en donde siempre defendimos ideas que por lo general no coincidían con la línea editorial de esta casa, cosa que yo te agradezco enormemente, porque eso hubiera sido impensable en ninguna otra televisión de España. Pero no, yo más o menos he defendido siempre lo mismo. Lo que pasa es que, por supuesto, hay un criterio prudencial. Yo no estoy exhortando aquí a la gente a que mañana vaya al Palacio de la Moncloa a matar al presidente del gobierno o que vaya a... No, yo no estoy defendiendo ninguna cosa parecida. Yo lo que quiero es que la gente sea consciente de la raíz de los males, Y creo que la única manera de alumbrar la raíz de los males, pues la verdad no está en las ideologías modernas, creo que está en el pensamiento tradicional. Esto es lo que, en lo necesario, por lo que yo abogo. Nosotros defendemos en lo necesario unidad, en lo dudoso libertad y en todo caridad. Eso está muy bien, eso ciertamente es un consejo agustiniano extraordinario. José María, tienes... Bueno, Víctor González, que ha venido aquí a hablar de su libro y el pobre no está... A mí me parece que es evidente que pretender combatir la situación actual sin ir al fondo es una tontería, porque además se incurre continuamente en incoherencias, como la que has dicho tú, de que acepto la autodeterminación individual, pero no colectiva, la acepto en Barcelona, pero no en Sabadell. O sea, estamos llenos de incoherencias, eso está claro. Y basarse en la Constitución como dogma universal, pues es una estupidez como otra cualquiera, porque eso es una ley que es... Cualquier ley tiene el mismo valor en ese sentido filosófico que una Constitución, con lo cual no impresiona nada una Constitución. Hombre, si lo que es el marco de convivencia, entonces o la cambias o la usas. Esto está claro, pero claro, basarse moralmente, por decir así, o filosóficamente en la Constitución para explicar lo que es la realidad es una idiotez, porque la Constitución no es la realidad, la Constitución es un invento, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Pienso que hay que ir al fondo, pero que no es fácil que el humano normal, incluso yo mismo, puede llegar al fondo de todas las cosas, no es fácil. Y entonces, mientras no se llegue al fondo, que es bueno que alguien llegue al fondo, que nos explique el fondo y que pensemos en el fondo, la herramienta que tenemos es intentar, con la legalidad vigente, parar las cosas que rompen la situación actual. O sea, sería un problema más táctico que profundo, y tú vas a lo profundo, cosa que entiendo muy bien, porque si no profundo no tenemos futuro. A nivel táctico la Constitución te valga para nada, puede ser. Porque creo que la Constitución también es una fábrica de odio, creo que es una fábrica de odio, porque la Constitución se alimenta del consenso político, y el consenso político se alimenta, no sé si lo comentamos ayer esta cuestión, se alimenta de la disolución del consenso social. Sí, lo dijiste. Este es un tema profundo y muy duro, pero la realidad es que la Constitución hoy en día está siendo una gasolina del odio que poco a poco va gangrenando a España. Y esto se ve, bueno, en muchísimos aspectos, ¿no? En el consenso constitucional hoy tenemos a quienes hasta hace 4 días se dedicaban a matar españoles, ¿no? A ponerles bombas en los bajos de sus coches, a ametrallarlos, etc. Esas personas están en el consenso constitucional. La Constitución es un ente maligno, porque es nihilista, porque se funda en la falta de principios. Y por lo tanto, lo único que va a traer a medida que se siga consolidando es más odio entre los españoles. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Y por otra parte, no olvidemos que es un instrumento absolutamente inoperante. Cuando ocurrió lo que ocurrió en Cataluña, el único remedio que tenía la sacrosanta Constitución era el artículo 155, que, como sabéis, es un precepto absolutamente discrecional, en el mal sentido de la palabra, que deja a la autoridad hacer lo que le da la gana. Es decir, algo impropio
esos que se llenan la boca con el Estado de Derecho. El artículo 155 es un ejemplo de que en España no hay Estado de Derecho. Entonces, propiamente dicho, entonces, bueno, yo creo que ni siquiera tácticamente sirve. En cualquier caso, lo que sí que creo que sirve es que tengamos, sobre todo quienes tenemos una obligación como personas públicas, como personas con una vocación publicista, yo como escritor, que tengo tribuna en los medios, cada vez menos tribuna, pero bueno, mientras la tienes, yo creo que tienes la obligación de tratar de alumbrar a quienes te leen o a quienes te siguen, a quienes tienen interés en tus palabras. Yo creo que esto es fundamental, es una obligación moral, ¿no? Es una obligación moral. Dices, es muy difícil alumbrar las cosas, pues ciertamente, ¿no? San Pablo lo decía, ¿no? Ahora vemos como a través de un espejo. Y en aquella época los espejos eran de bronce, lo único que veías era una cosa borrosa, ¿no? Ciertamente hay muchas cosas que se nos escapan por su complejidad, pero bueno, los seres humanos hemos sido dotados por una inteligencia que nos permite ir alumbrando las dificultades del camino, ¿no? Y que el mundo se mueve por ideas sin ninguna duda, y que cualquier idea que salga hoy, las ideas transforman a las personas. Si hoy en día tenemos una sociedad tan corrompida y tan destruida, una sociedad que se somete a mandatos que probablemente la estén destruyendo, como los que se han impuesto en los últimos años a raíz de la plaga del coronavirus, es precisamente porque esas personas han sido previamente cretinizadas, porque han sido personas a las que se les ha privado de esa capacidad para alumbrar la realidad, ¿no? Entonces yo creo que quienes tenemos una obligación, pues tenemos que aceptarla, más allá de que esto evidentemente no nos genere grandes amistades, ¿no? Yo, si fuera un escritor sistémico, pues no, vendría aquí a hacer una loa de la Constitución, no sé qué, tal cual, pero como no soy un escritor sistémico, pues creo que mi obligación moral es decir aquello que pienso, y además os agradezco mucho la oportunidad de poder decirlo aquí. Turno para Víctor, pero será ya después de la publicidad, apenas unos minutos. Este es el sitio natural, Alba, donde puede hablar Juan Manuel de Prada, y él lo sabe, porque ha estado muchos años hablando aquí en completa libertad. Y el hecho de que nos distancien algunos matices no obsta para nada. Bienvenidos sean los matices. Pues sí, bienvenidos sean. Nos están diciendo, además, desde las opiniones que nos están enviando por Telegram, nos están dando las gracias por nuestro trabajo y nos están diciendo también que agradecen mucho este nuevo servicio. Así que vamos a seguir recibiendo más mensajes durante esta breve pausa de publicidad y a la vuelta se los leemos. Estamos de vuelta en Dando Caña, vamos a seguir viendo sus mensajes de Telegram, pero antes continuamos con esta entrevista a Juan Manuel de Prada. Turno para Víctor. Bueno, yo estoy disfrutando enormemente de la tertulia que estamos teniendo, que dudo mucho que haya ninguna tertulia, ningún canal de televisión en España en este momento que tenga este nivel y esta calidad. Te voy a intentar ser breve. Antes decíais, las ideas transforman a las personas. Yo creo que la Constitución del 78 tiene errores gravísimos. Como entre ellos haber ido más allá de lo que había dado hazaña a los nacionalistas, ¿no? Y ese café para todos, y que nos ha traído por el egoísmo de los líderes políticos en la situación en la que estamos. Coincido totalmente contigo sobre lo que has comentado, sobre el divorcio, el aborto y tal. Pero también nos ha traído 40 años de paz. 40 años de paz. Que si sumo al régimen anterior son 90, sí, 40 años de paz, salvo, y tú has hablado... A ver, Víctor, que eso del divorcio, el aborto y todo lo demás ha venido con todas las constituciones del mundo. O sea, que no solo la nuestra, hasta la americana. Pero sí, estoy de acuerdo que uno tiene que ser consecuente y por eso hemos juzgado por los tiempos en los cuales nos ha tocado vivir. Has hablado antes del Partido Comunista, que fue ilegalizado en Alemania en 1956. Antes de ilegalizar el Partido Comunista fue ilegalizado el Partido Socialista del Reich en 1952. Los socialistas y los comunistas. ETA era una concepción comunista y esa es su ideología y yo quiero destacarlo y es un aprovechamiento de los movimientos comunistas, igual que fue en su momento, si quieres, y podríamos hablar del IRA. Pero está muy bien esta reflexión porque nos invita
a anhelar algo mejor que lo que tenemos. Yo creo que el ser humano no es capaz de poner en un texto algo que nos permita gobernarnos de una manera ideal y perfecta por el principio de naturaleza caída. Ni tradicionalistas ni conservadores. Has mencionado a Vázquez de Mella, y Vázquez de Mella, que hablaba del foralismo, del regionalismo, terminó, corrígeme si me equivoco, apoyando la dictadura de Primo de Rivera y diciendo que el regionalismo terminaría siendo separatismo y que había que combatirlo. No, lo que ocurre es que evidentemente no, eso es falso, eso es falso. Vázquez de Mella nunca defendió, nunca juró de sus ideas, nunca juró de sus ideas. Dijo literalmente, regionalismo desemboca en separatismo. No. El regionalismo, lo que ocurre es que en el régimen liberal desemboca en el separatismo, pero no en la España tradicional, todo lo contrario. El regionalismo en la España tradicional en lo que desembocó fue en la unidad de España, con el reconocimiento de las instituciones, de las lenguas, de las leyes propias de cada territorio. Esa es la realidad. El regionalismo desemboca en separatismo dentro del régimen liberal. ¿Por qué? Porque el régimen liberal tiene el venenito dentro del concepto de nación liberal, del concepto de soberanía, del concepto de autodeterminación, etcétera, etcétera. Y entonces, en el régimen liberal, cuando tú te constituyes en un órgano administrativo, en realidad lo que estás es impulsando un proceso emancipatorio, porque el principio emancipatorio está en el ADN del régimen liberal. En cuanto a lo de que los comunistas son muy malos, vamos a ver, el comunismo entra en reacción dialéctica con el capitalismo, del mismo modo que el socialismo entra en relación dialéctica contra el liberalismo. Marx dice que todo su sistema filosófico presupone el liberalismo. El marxismo es una reacción frente al liberalismo. Y juntos entablan un duelo dialéctico y van formando una síntesis hegeliana, que es lo que tenemos nosotros. Entonces, todo eso de decir que los comunistas son muy malos, pero el liberalismo es muy bueno, eso es falso. Yo no he dicho en realidad es la connivencia de estas dos ideologías que entran en liza, que se enfrentan, pero que van desarrollando una síntesis, lo que nos ha llevado hasta las circunstancias presentes. Ayer yo citaba una entrevista que comento en este libro a Íñigo Errejón. Íñigo Errejón es un defensor a ultranza del liberalismo, porque el principio emancipatorio del liberalismo, él dice con buen criterio y verdad, que es lo que ha permitido luego a la gente de izquierda impulsar las políticas que están impulsando. Leonardo Castellani, el escritor al que yo reconozco en el prólogo de este libro, que es quien me cambió la vida, lo dice que al final el liberalismo lo que fomenta es que luego salgan unos licurgos socialistas que se instalan en el poder y no hay quien los quite. Y esta es la dura realidad. Las ideas liberales conducen a la supremacía de la izquierda, porque las ideas liberales son esa chispa que enciende el motor de las ideas subversivas. ¿Cuáles son esas ideas liberales, Juan Manuel? ¿A qué te refieres? Bueno, fundamentalmente a un concepto de libertad erróneo. ¿Qué es? ¿Qué es qué? ¿Qué es qué? El concepto de libertad erróneo del liberalismo. Voy a apuntar. La libertad como autonomía, ¿no? Vamos a ver, la libertad en sí misma es un movimiento. La libertad no es ni buena ni mala. Es un movimiento. Es un movimiento. Somos libres para movernos. No somos seres estáticos en el sentido biológico y tampoco somos seres estáticos en el sentido intelectual o espiritual. Pero la libertad es un movimiento. Si tú no determinas el para qué, si tú no determinas el hacia dónde en un movimiento, el movimiento puede ser absurdo. Puedes ponerte a dar vueltas, ¿no? Yo ahora puedo salir aquí a esta pista central que tenéis delante de la mesa y empiezo a dar vueltas. Ese movimiento a qué conduce a nada. O por el contrario, puedo caminar, suponiendo que ahí hubiera un barranco, podría caminar hacia el barranco y caerme. La libertad es un movimiento. Si tú no determinas el hacia dónde, el para qué, la libertad no tiene sentido. Te corto. Es un movimiento voluntario, porque, y eso lo explica muy bien Santo Tomás, lo libre es lo voluntario. Sí. Sin lo voluntario no hay libertad. Ya. Y por tanto... Es decir, pero la voluntad, como tú bien sabes, querido amigo, tiene que estar corregida por el discernimiento. Sí, claro, correcto. Pero no hay movimiento libre si no hay un movimiento voluntario. Sí. Es un movimiento per se. Sí, hombre, sí, sí. Entonces, el problema del liberalismo es que determina que todo movimiento, es decir, que todo ejercicio de la libertad es digno, dignifica al ser humano. Esta es la subversión que introduce el liberalismo, el concepto cristiano de libertad.
en donde la libertad humana es un discernimiento moral para determinar lo que es bueno y lo que es malo. Y ese discernimiento, cuando está bien hecho, cuando está hecho en conciencia y en congruencia y de acuerdo con la naturaleza de las cosas, con la verdad, es lo que te dignifica. Veritas con la verdad. liberavit vos. Efectivamente. Esa es la libertad cristiana. Ese es el concepto que subvierte el liberalismo. Eso es así. Esa es la libertad agustiniana, la libertad tomista. No, déjate de... No empieces a establecer divisiones. No. La libertad cristiana... Para San Agustín la libertad es el fin, es el fin. La libertad cristiana, y en cambio amigo, para Tomás de Aquino es la causa, es decir, es lo voluntario. Querido amigo, el liberalismo lo que introduce es este concepto de tal manera que yo, emancipándome, es decir, ejerciendo mi soberanía como individuo, es decir, reconociendo que mi voluntad es autónoma de todo mandato moral, de todo mandato, primero del mandato de mi conciencia, segundo de las leyes morales y divinas, leyes morales establecidas, leyes divinas reveladas. Yo todo eso me lo pongo por sombrero, y yo determino que aquello que me conviene, que aquello que yo deseo, es bueno. Es lo bueno. Escucha, tú dedicas mucho en el libro... Y este veneno introducido en la cultura occidental nos ha conducido a la situación presente. Te ocupas mucho en el libro de lo que llamas el neolenguaje. Bueno, me ocupo algo, sí. ¿No? Y me parece que es muy interesante, si nos puedes explicar esa idea tuya. De bueno, el lenguaje es una de las vías de infiltración. El cerebro carcelero del pensamiento, dices. Mira, la lengua nos transforma. Esto es indudable. Esto es indudable. Sí. Por eso los seres humanos son distintos. Por eso un italiano es distinto a un español. Bueno, por eso y por otras cosas. Pero la lengua, naturalmente que sí, determina las estructuras sintácticas de la frase y, por lo tanto, determina nuestra forma de pensar y determina nuestro enfoque y nuestro acercamiento a la realidad de las cosas. Eso es la lengua. La lengua no es ponerle nombres a las cosas de forma absolutamente neutra. No. La lengua tiene unos mecanismos combinatorios y tiene unos engranajes que ponen en funcionamiento nuestra comprensión de la realidad de maneras distintas. Entonces, Foucault, el gran filósofo postmarxista francés, ve muy claramente que el lenguaje es uno de los instrumentos de la biopolítica. Que tú, a través del lenguaje, cambias la percepción de la realidad que tienen los seres humanos. Pero bueno, yo creo que esto, honestamente, no admite ningún género de dudas. Entonces, a mí una de las cosas que más nervioso me ponen es estos escritores y periodistas sistémicos, lacayos, al servicio de los que mandan, que cuando hace 20 años salían los políticos diciendo todos y todas, españoles y españolas, se descojonaban de ellos, los ridiculizaban. Bueno, la realidad es que hoy los hijos de esos periodistillas y escritorzuelos lacayos, esos hijos ya dicen todos y todas y españoles y españolas. Yo acabo de pasar por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Si Dios quiere, me voy a doctorar dentro de poco. El día 23. A mis años he decidido doctorar. Me he pasado por las aulas. 30 años después he pasado por las aulas. Esto ha sido muy instructivo, ¿no? Ves a los chavales totalmente formateados en los principios del régimen y en toda la bazofia sistémica, totalmente formateados. Es impresionante en una facultad de filología escuchar incluso ya a profesores decir todos y todas, alumnos y alumnas, etcétera, etcétera. Es demoledor, ¿no? Lo que resulta más impresionante, si me permites, es ver cómo no se hacen ninguna pregunta. Pero Julio, porque el lenguaje es algo automático. El aprendizaje del lenguaje es algo, precisamente porque el lenguaje es un instrumento que, antes hablábamos de las lenguas maternas, ¿no? Yo hablé ayer de la locura que es parangonar y hacer iguales el inglés y el castellano en las aulas. Eso es una aberración porque dinamita tu aprendizaje del castellano, que es tu lengua materna, que es la sangre que recorre tu cuerpo, que es lo que te constituye tu lengua, y un aprendizaje de una lengua foránea que tú tienes que estudiarlo de otra manera totalmente distinta, como lo que es, para un uso instrumental del mismo. Pero a través de tu lengua tú expresas tus sentimientos más profundos. Tú le dices a una mujer que la amas, etcétera, etcétera. Forma la cabeza. Efectivamente, es lo que te conforma espiritualmente. Son cosas con lo cual podríamos ir al tema del catalán y castellano, y ahí hay una distinción interesante. Bueno, hay la clave en la lengua materna. Por eso yo digo que la lengua materna es lo que tiene que predominar. Eso.
Por cierto, La lengua materna es lo que de hay tu que aprender. intervención de ayer del inglés y el español, hacías un ejemplo con el pistilo. Digo que pistilo en inglés se dice pistil para tu información. Bueno, pues ahora me tienes que decir cómo se dice estambres, que también utiliza la palabra También es estambres, verdad. y corola, También es y verdad. sépalos. A ver, ¿cómo se dice sépalos en inglés? Y No, puestos estos pobres pétalos. niños a los que les explican botánica en inglés los están destrozando, porque no van a aprender las partes de una flor y no van a saber nada de botánica. Porque se van a tirar los pobrecicos con todos estos palabras en la cabeza y se van a volver locos. Pero estábamos hablando de hace 20 años pues se reían de quienes utilizaban estas duplicaciones, ¿no? De la lengua para atender a los dos géneros gramaticales. Ahora, esos mismos lacayuelos se descojonan cuando la ministra Montero dice todes, ¿eh? Se descojonan de ella. Bueno, pues los que se descojonan de ella dentro de 20 años, sus hijos estarán diciendo todes. No solamente estarán diciendo todes, Sí. sino que querrán con toda su alma ser un tode. Querrán ser un tode. Y quienes hoy se ríen de ese uso que nos parece grotesco del lenguaje, tendrán a sus hijos que querrán ser un tode. Entonces, hay que tomarse muy seriamente la cuestión de la lengua, porque la lengua es el molde de nuestra alma. Es el molde de nuestra alma. Por eso es tan importante que entendamos que ser español se puede ser de muy diversas maneras. Y naturalmente que sí, un catalán es muy distinto a un andaluz, y un extremeño es muy distinto a un valenciano, y un gallego es muy distinto a un aragonés. ¿Por qué? Porque han sido moldeados, en muchos casos por una lengua común, pero con sus localismos, con sus giros, con sus usos diversos. Y con las lenguas hay que tener mucho cuidado, porque quienes las utilizan políticamente las están utilizando como un instrumento de dominio, de biopolítica, tal como explicaba de forma absolutamente clarividente Foucault. Porque los marxistas a veces también son clarividentes. Sí, hombre, porque Gramsci mismo. Hombre, bueno, Gramsci era un genio. Es Víctor, siglo XXI. no, ¿sabes qué? Yo me temo que va a decir, me habéis hecho venir hoy Y no me yo dejáis quería hablar. No, yo creo que la reflexión es interesantísima y creo que en esa lucha de las ideas o de las virtudes, de volver a tener una sociedad lo más virtuosa posible, que esa es la diana que tenemos que poner y reflexionar con lecturas como la que nos estáis recomendando hoy, una enmienda a la totalidad. La verdad es que no sé si voy a estar yo capacitado para poder entender todo lo que nos has dicho. Pero y bueno, todo lo ¿cómo que tienes ahí. ¿No has entendido lo que te he dicho aquí? Sí, pero... Pues en mi libro está escrito también como, con se entiende claridad bien. Como me has absoluta. hablado de Vázquez de Mella, personaje histórico que yo admiro por su oratoria de pensamiento, pero yo creo que él tuvo una evolución y no me quiero No meter... tuvo evolución. Lo que pasa, vamos a ver, Vázquez de Mella además lo dijo, Vázquez de Mella lo dijo, que el problema que se estaba fomentando era que lo que se iba a formar en ese Estado centralista que él condena es la formación de regiones centralistas a su vez, que iban a formar un nuevo modelo que iba a ser nuevamente un modelo centralista, pero en donde se sustituiría el centralismo de Madrid por el centralismo de Valladolid o de Barcelona. De lo que es nuestro sistema autonómico El sistema autonómico. a día de hoy. Totalmente, el sistema autonómico. El lamentable sistema autonómico, que también hay que decirlo. Porque vosotros lo decís, bueno, que el sistema autonómico es muy caro, no sé qué. Bueno, yo esto de que es muy cara las cosas, es como aquellos que justifican la monarquía, porque es que con la monarquía nos ahorramos mucho dinero. Váyanse a la mierda. No se defienden o se execran las cosas porque sean caras o baratas. Está claro, es una Por razón. favor, eso es grotesco. Esos son argumentos que no. No. Hay que ir a la naturaleza de las cosas y ver si esas cosas son buenas o son malas, ¿no? La monarquía, aunque fuera carísima, si estuviera desempeñando la función que le corresponde y los monarcas asumieran las obligaciones que tendrían que asumir, sería una institución benéfica. La monarquía más barata del mundo, pero con un rey que se convierte en un lacayo y que está genuflexo ante los poderes de la tierra, pues es una institución nefasta. Y lo mismo pasa con el tema de las autonomías. No son buenas o malas porque sean caras o baratas. Sea la nuestra, ¿te refieres? ¿A nuestra monarquía, te refieres? No, yo no he dicho a la que me refiero. Vale. He invitado a nuestros espectadores A que reflexionen sobre eso. Sobre lo que es la monarquía. Aquí también se dedica un capítulo entero a la monarquía. Cierto, si queréis cierto. hablamos de la monarquía. Pasamos a la monarquía, también se dedica un capítulo a la monarquía. Tienes que ir firmando mientras tanto esta taza, porque a todos los que se den de alta hoy en el Club de Amigos
vamos a sortear la taza firmada por Juan Bueno, pero Manuel de eres Prada. consciente que lo voy a firmar con un rotulador que se va a borrar. No, es un rotulador de... Indeleble. Indeleble. Pero ¿tú crees que aquí estamos? Es que a veces los intelectuales... Indeleble hasta que se borre. Hasta que se rompa la taza. Indeleble pasajero. Bueno, pues aquí está firmada, ¿eh? Con el rotulador indeleble este que me has dicho, de tinta indeleble. Sí. Mira, pásale la mano. No, hombre, vamos a ver. La monarquía, como sabes, Julio, fue una institución de derecho natural porque está en el hondo del ser humano la necesidad de protegerse contra sus enemigos. Y los reyes, en el origen, que como tú bien sabes es una institución familiar fundamentalmente, es una institución familiar, entonces, hombre, allá donde no hay familia, ¿la monarquía se puede defender? Me temo que no. Me temo que no, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Es complicado. Bueno, no es otro tema, es el mismo tema. Es una institución fundamentalmente familiar, ¿eh? Las familias eligen a una familia que las representa y la encumbran tanto que su poder sea tan grande que pueda defenderlos de los señores del dinero, de los hombres poderosos, de los duques o de los condes o de hoy en día diríamos, de las instituciones que a través del control del dinero hacen con los pueblos lo que les da la gana. Desde el momento en el que la monarquía no se dedica a proteger al pueblo del dinero, sino que por el contrario defiende al dinero del pueblo, eso ya no es monarquía. En todo caso es república coronada. Es república coronada. Y como decía Pemán en el Divino Impaciente, cuando la monarquía no se remata en una cruz, no es auténtica monarquía. Ahí queda dicho. Bueno, la verdad es que, vamos a ver, es que es el tema del origen del poder, ¿no? ¿Os acordáis de la escena de Jesús en el pretorio, no? Sí, cuando Cristo le recuerda a Poncio Pilato que el poder que tiene viene de lo alto. Esta es la cuestión, de fondo. Esta es la cuestión. Ay, cómo lamentamos no haber podido hoy dar paso a un montón de declaraciones de Irene Montero, de Yolanda Díaz, de un montón de gente interesantísima que ha dicho unas cosas golosísimas. Nos hemos dedicado al debate de cosas menos importantes que las que tienen que decir nuestros políticos. Pues invitamos a personas como Juan Manuel de Prada. Frankie, ¿qué? No, a ver, yo de lo que ha dicho me pareció, a ver, interesante todo. Creo que la recomendación de hoy y de ayer es muy clara. Lo que hay que hacer es leer el libro con calma, porque es básico tener ideas y tenerlas bien fundadas. Y si alguno, no, supongo que no todo será para que todo el mundo esté de acuerdo, pero al menos servirá para que piensen. Claro. Esto también es muy importante y es una cosa también que es una lección en nuestras sociedades, en donde se trata de homogeneizar a la gente. Dios nos hizo a todos distintos. Distintos, sí, sí. A todos distintos. No existen dos seres humanos iguales. Y la libertad es parte de eso. A mí cuando se me acerca una persona y me dice, es que pienso exactamente igual que usted, le digo, hombre, no puede usted pensar exactamente igual que yo porque no es igual que yo. Tiene que pensar distinto en una cierta proporción. Eso es imposible. Esto es importante que también cuando leemos un libro, más allá de que nos adhiramos a su fondo, podamos entrar en debate con el propio autor. Claro, y seguramente muchas cosas, o algunas cosas que dices, lo hacen pensar a la persona que lee justo en lo que no está de acuerdo. Pero mientras se esté hablando de fondo, vamos bien. Cuando se esté hablando de chorradas, pues es anecdótico. Pero si estamos hablando de cosas de fondo, es muy importante intentamos, tú intentar lo sabes, entenderlo María, y lo sabéis todos los que estáis aquí habitualmente. Intentamos que esta casa y esta tertulia específicamente trascienda la última bobada que ha dicho el último bobo. Y que hablemos de cosas que a la gente la pueden formar e informar al mismo tiempo. Y que luego al final, cuando escuchemos la bobada que ha dicho el último bobo, podamos calificarla adecuadamente y podamos ejercer el sentido crítico, ejercer la reflexión, que es de lo que se trata cuando hacemos este tipo de debates, este tipo de conversaciones, que al final son una conversación que mantendríamos en torno de un buen almuerzo o al lado de una hoguera, ¿no? De una chimenea. Lo que sí digo es que a ver, no en la totalidad, pero sin en piezas sueltas, hay muchas cosas de las que dices que hay mucha gente que piensa, no que piense muy parecido, sino que tiene muy claro el pensamiento, ¿no? Bueno, pero yo creo que si nuestros espectadores se acercan a una enmienda en la totalidad, descubrirán que el pensamiento tradicional es muy coherente. Es decir, que la grandeza de este pensamiento, que repito, que es una cosa milenaria, no es algo que me lo haya inventado yo, ni Vázquez de Mella, no, sino que es una cosa que viene desde muy atrás, viene desde Aristóteles, se ha alimentado con la tradición tomista, etcétera, etcétera.
creo que es muy coherente, creo que ofrece de verdad una visión de las grandes cuestiones políticas muy novedosa, valga la paradoja. Gracias por estar ahí y por dar brillo y cultura a la televisión en España. Bueno, pero eso te lo dicen a vosotros, a todo el programa. Y porque estás No, y nos están diciendo también que tenemos que invitarte más veces. Oye, pero tenéis que darle la voz a mi editor, que habéis traído a mi editor, al editor de Homo Legens. Ha dicho ni yo creo que tiene que yo... hablar un poco de las novedades de la editorial. Fíjate ¿no? cómo estamos entremezclando aquí un hombre historiadamente culto, un hombre que va hacia el sabio, te diriges hacia la sabiduría, una editorial, una televisión y una red social. Sí, no, tienes todo, vamos, es que es tremendo, ¿no? Además, con todos tus seguidores en Telegram. Sí. Digo que de lo que has dicho al final me ha parecido interesante, no porque sea más interesante que el resto, sino porque vuelve al principio, lo de la lengua materna me ha parecido clave. Es decir, los problemas muchas veces de lenguas en los territorios que tienen dos lenguas se resolverían respetando la lengua materna. Sí, en la función educativa que tiene, ciertamente que eso es no la es de fácil, pero la mejor manera que la tienes es conseguir, por supuesto, garantizar el aprendizaje de las dos lenguas, y luego fomentar, naturalmente, que en esas escuelas pues haya profesores que su lengua materna sea el castellano y, por lo tanto, impartan sus clases en castellano. Y si su lengua materna es el catalán, que las impartan en catalán. Siempre garantizando el aprendizaje de ambas, por supuesto. Pero todo lo que se está haciendo ahora, eso es un disparate, solo sirve para enfrentar a los catalanes y el 25% forma parte del disparate, diríamos. Forma parte del disparate. Simplemente porque cuantifica lo que no es cuantificable. Totalmente, eso es una locura más, pero es la locura propia en la que nos han ido metiendo. Es como un pedazo, Juan Ángel, que nos pide Juan Manuel que intervenga, si es que has llegado tarde. Has llegado tarde. Un día desastrosa. Y está de convidado de Piedra disfrutando muchísimo, porque yo tengo la suerte de tener a don Juan Manuel de autor en la editorial y él tiene la desgracia, o por lo menos la santa paciencia de tenerme como editor. La alegría. Y nada, este libro la verdad es que es magnífico. Yo personalmente me hubiese gustado entrar en debate sobre algunos puntos que desgraciadamente hoy no da tiempo, pero ya tendremos ocasión. Y nada, efectivamente, solo queda comprarlo y leerlo. Ahí es nada. En la web de la editorial. Una enmienda Amazon, a la totalidad, Juan Manuel de Prada. Yo Amazon procuro no mencionarlo, prefiero mencionar el Corte Inglés, porque paga los impuestos en España. Bueno, pero la librería de Amazon, su barrio, ¿no? La librería del barrio, porque por todas supuesto. las librerías del barrio, si quieren, si lo dices, lo piden. Claro. Es muy importante eso, probablemente es más importante ir a la librería del barrio. Por si no lo tienen. Que cualquier librería, tú vas y dices, quiero de la editorial Homo Legens, de Juan Manuel de Prada, una enmienda de y lo piden a la distribuidora y lo tienen. Todos los 3 días lo tienes. Sí, claro. Y entonces haces que algunas que no conozcan la editorial la conozcan, o que empiecen a tener relación con la distribuidora a través de esa editorial. Así es. Es más importante eso que ir a un sitio. ¿Cómo se nota que trabajaste en una editorial? Claro, director editorial de una editorial, sí. Pues oye, esa información es muy valiosa, José María. Para la difusión de una editorial es muy importante, claro. Que los lectores vayan a la librería, y esa librería sí se va a convertir en clienta de ese distribuidor, y por lo tanto sus libros van a llegar. Oye, ¿tú viste ayer cómo un chino convierte a un negro en chino? ¿No lo has visto? No. Tienes que verlo. Oye, si puedes convertir a un hombre en una mujer... Le dará para otro capítulo, ¿eh? Le va a dar para otro capítulo. Tiene que ver, Juan Manuel, Yo creo que te puede dar para un artículo. Verás cómo los chinos sí que pueden coger a un negro, meterlo en la lavadora y desteñirlo. Mira, fíjate cómo lo hacen. Mira cómo lo hacen. Ahora ponte tú blanco a hacerlo y a ver lo que te pasa.改变只需一颗俏笔洗衣溶珠，俏笔全国招商热线400-800-5086。 Bueno, es evidente que a China no ha llegado la corrección política. ¿Lo ves? El Partido Comunista Chino está salvando a los chinos de la corrección política. Oye, Juan Manuel, y último, nos queda nada. Pero debería darle paso a la editorial, ¿no?
Tenía que hablar que sale un nuevo libro, ¿no? 30 segundos, Sí. Juan Libro Ángel. excelente, Mujeres fuertes del siglo de interesantísimo. oro, español, por supuesto, y mañana me parece que estará aquí su autor hablando de su libro. Pues mañana hablaremos de ello. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Les recuerdo a todos los espectadores, todas las nuevas altas de hoy en el Club de Amigos. Vamos a sortear esa taza que acaba de firmar hace apenas unos minutos Juan Manuel de Prada. Les recuerdo el Telegram de Julio Ariza el Toro, donde también podrán seguir enviando sus comentarios y mañana seguiremos leyéndolos y seguimos estando pendientes de lo que opinan. Muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí. Nos despedimos, ya lo saben, que para seguir informados, además del Telegram, Rebelión en la Granja, la redacción abierta de Xavier Cajo, y les veo aquí mañana a las 12 en Dando Caña. Que tengan un feliz día.